Hola compañeros, vamos a hablarles sobre las enfermedades de la aorta. Sobre las generalidades de la aorta, bien sabemos que la aorta es el conducto a través del cual la sangre expulsada pasa por el ventrículo izquierdo. Es distribuida al árbol arterial general. En los adultos mide aproximadamente 3 centímetros de diámetro en su origen, 2,5 en la porción descendente en el tórax, 1,8 a 2 centímetros en el abdomen. La pared aórtica consiste en una íntima fina compuesta de endotelio, tejido conjuntivo subendotelial y una lámina elástica interna, una gruesa túnica media compuesta de células musculares lisas y una matriz extracelular, y una adventicia compuesta fundamentalmente por tejido conjuntivo que encierra los vasos vasculares y los nervios vasculares. Además de su función de conducto y de las propiedades viscoelásticas y de distensibilidad, también actúa como amortiguador. La aorta se distiende durante la sístole para albergar parte del volumen sistólico y retrocede durante la diástole, con lo que la sangre sigue fluyendo hacia la periferia. Como consecuencia de la exposición a las elevadas presiones y a la fricción, es especialmente proclive para lesiones y enfermedades relacionadas con traumatismo, así como también es propensa para romperse, eh, eh, igual que cualquier otro vaso, especialmente en los casos de la dilatación aneurismática. Entre las enfermedades que ocasionan los daños a la aorta vamos a estudiar en esta oportunidad los aneurismas, la disección aórtica, la oclusión aórtica, la aortitis. El término aneurisma se refiere a una dilatación patológica del lumen del vaso sanguíneo normal que puede involucrar uno o varios segmentos. Son descritos en base a la localización, el tamaño, la apariencia morfológica y el origen. Entre los tipos de aneurisma es importante diferenciar entre un aneurisma verdadero y un falso aneurisma, que también es llamado pseudoaneurisma. El aneurisma verdadero afecta a las 3 capas del vaso y el falso aneurisma es una abertura en la pared vascular que da lugar a un hematoma extravascular que se comunica libremente con el espacio entre el aspecto macroscópico. Un aneurisma puede ser fusiforme o saxiforme. Los aneurismas fusiformes son los más comunes. Afectan a toda la circunferencia del segmento vascular, originando una lesión dilatada difusa. Por el contrario, los aneurismas saxiformes solo afectan una porción de la circunferencia y son una evaginación de la pared vascular. Los aneurismas aórticos pueden afectar cualquier parte de la arteria, la ascendente, el callado, la porción descendente, la porción toracoabdominal o la abdominal, y es posible que haya uno o varios aneurismas. Los aneurismas se pueden presentar por diversas causas, como lo son la calidad intrínseca deficiente de la matriz vascular, como es el caso en el síndrome de Marfan o en el síndrome de Ehlers-Danlos, en donde hay una síntesis defectuosa de colágeno, en el desequilibrio de la síntesis y la degradación de la matriz y en la pérdida de la media o un cambio en la síntesis de la matriz extracelular, así como también las causas más frecuentes de los aneurismas aórticos corresponden a patologías como aterosclerosis, particularmente afectan la porción abdominal de la aorta. Patologías como la hipertensión, que afecta la porción ascendente, así como también presenta otras causas como lo son la sífilis, traumatismos, vasculismos y defectos congénitos. Puede presentarse como consecuencia de endocarditis bacteriana y por infecciones denominadas aneurismas micóticos. Bueno, siguiendo con la temática, ahora vamos a hablar sobre los aneurismas de la aorta abdominal. Nuestra compañera anterior nos explicó los tipos de aneurismas. Ya sabiendo esa información, podemos decir que los aneurismas de la aorta abdominal son clasificados como aneurismas verdaderos. Ellos suelen aparecer en hombres fumadores mayores de 50 años y se localizan por debajo de las arterias renales y por encima de la bifurcación ilíaca.
Es por ello que también este tipo de aneurismas abdominales lo llamamos aneurismas infrarrenales. Esto no quiere decir que no estén ubicados por encima de los riñones, y es por eso que también están los aneurismas suprarrenales, solo que estos no son tan comunes como los aneurismas infrarrenales. Estos aneurismas suprarrenales están localizados, cuando aparecen suelen localizarse a nivel de diafragma y de las arterias renales. Mayormente estos tipos de aneurismas son el resultado de la perturbación del flujo a lo largo del segmento de la aorta, que va poseyendo aneurisma y se van a ir concentrando a lo largo de la pared. Esto permite que se empiecen a formar lo que son los trombos murales. Estos trombos murales son muy importantes, ya que me van a generar lo que sean los trombos y las placas ateroscleróticas, ya que mi compañera les explicó antes que la aterosclerosis es un factor de riesgo predisponente para formarse un aneurisma. Ellos también se pueden embolizar y comprometer la circulación de las arterias distales. Etiopatogenia. Hay muchos factores de riesgo que favorecen al desarrollo de un aneurisma, como lo son fumar. El fumar incrementa el riesgo de la expansión del aneurisma y de la ruptura del vaso. También está asociado a la aparición de nuevos aneurismas, más que todo en personas mayores de 50 años. El sexo, como lo dije antes, es más común en los hombres, sin embargo también en las mujeres es significante, debido a que el desarrollo en ellas tienden a ser más común que haya rupturas que en los hombres. El tamaño promedio de estos aneurismas abdominales suele ser de 4 centímetros o mucho más grande. También tenemos lo que es la asociación familiar, donde los individuos que tengan historias familiares de aneurismas abdominales van a tener mucho más riesgo y de que este tipo de aneurisma en estas personas que tengan este antecedente vengan a haber rupturas. A su vez que en las personas que tengan antecedentes familiares vamos a conseguir pacientes menores de 50 años, como 40 y 30 años. Aterosclerosis. Como les dije anteriormente, la aterosclerosis es un factor o una causa muy importante de lo que es el aneurisma. El 90% de los aneurismas son provocados por una aterosclerosis. De esto no voy a abarcar mucho, ya que nosotros sabemos lo que ya es una aterosclerosis y el por qué se produce, estudiando temas anteriores. Pero quiero recalcarles que el 90% de los aneurismas proceden de una aterosclerosis. Sin embargo, también se ha investigado de que los aneurismas son multifactoriales, donde están unidos los factores genéticos, ambientales y hemodinámicos e inflamatorios para la formación de ellos. Como último tenemos la inflamación. La inflamación de la pared aórtica puede promover la degradación de la matriz extracelular, esto ya mencionado por mi compañera anteriormente. Las infecciones es un posible agente causal que puede causar inflamación, pero no siempre se logra identificarla. Recuerden que en la inflamación siempre van a estar presentes lo que son los macrófagos y los linfocitos T, que ellos me producen enzimas proteolíticas que me van a degradar lo que es la elastina, el colágeno y las proteínas de la matriz. Cambios anatomopatológicos. Macroscópicamente, como ya les mencioné, este tipo de aneurisma abdominal se va a presentar en las arterias renales y en la bifurcación de la aorta. Pueden ser seculares o fusiformes y miden de 15 centímetros de diámetro a 25 de longitud. En la mayoría de los casos siempre vamos a encontrar aterosclerosis. Esta aterosclerosis me va a dar que el vaso va a estar mucho más delgado y va a haber una destrucción focal. Aparte que me van a formar los sacos aneurismáticos y este saco va a estar lleno de lo que son trombos murales blandos, va a estar laminado y mal organizado. Esto nos hace de que haya una dilatación, propiamente el aneurisma. Es infrecuente de que los aneurismas abdominales estén acompañados con aneurismas pequeños en las arterias ilíacas. Ahora, microscópicamente, los aneurismas aórticos suelen ser inflamatorios, eso ya lo expliqué anteriormente, y son un tipo diferenciado que se caracteriza por fibrosis periaórtica densa que contiene inflamación, y si hay inflamación vamos a tener linfoplasmaticida abundante de muchos macrófagos y células gigantes micóticas. Los aneurismas aórticos abdominales micóticos se producen cuando un microorganismo circulante, ya sea una bacteriemia o una gastroenteritis, la siembra de la pared del aneurisma o trombos asociados me va a dar
una aceleración de la destrucción de la capa de la media y puede provocar dilatación rápida y ruptura del vaso. Ahora vamos a ver lo que es las manifestaciones clínicas. El aneurisma abdominal no produce síntomas, suele ser asintomático. Cuando ya el aneurisma produce síntomas, hay que estar muy atentos y muy pendientes porque está asociado a ruptura. Tenemos a pacientes con pulsaciones en el abdomen y un dolor torácico hasta puede llegar lumbar y al escroto en caso de hombre. Otros síntomas que podemos mencionar es dolor agudo e impotencia, ya lo mencioné, desmayo, sudor frío, vértigo, náuseas, frecuencias cardíacas rápidas y shock. Complicaciones. Tenemos que hay ruptura en la cavidad peritoneal o de los tejidos retroperitoneales. Esto me va a provocar una hemorragia masiva, a menudo suele ser mortal, por eso la gran importancia de diagnosticar a tiempo a un paciente con aneurisma. El riesgo de ruptura va a aumentar según el tamaño del aneurisma y también vamos a encontrar que también vamos a ver obstrucción en los vasos que nacen desde la aorta. Por eso aquí tenemos que recordar un poco de anatomía. Los vasos que nacen desde la aorta, como son las renales, las ilíacas vertebrales o las mesentéricas, dando lugar a lo que es una isquemia distal tanto en los riñones o en las piernas, médula espinal o tubo digestivo. Recordemos que el aneurisma es un proceso bien unido con varios procesos, y entonces por eso que podemos poder encontrar una embolia desde un ateroma o un trombo mural. Esto me va a producir una compresión en el uréter o también puede haber que me ocurra una erosión vertebral por un aneurisma en expansión de maxa abdominal. A menudo tiende a ser pulsátil, como lo mencioné en las manifestaciones clínicas, y nos puede también dar a la palpación simular de un tumor. Ahora yo como diagnostico un aneurisma si por lo general es asintomático. En ocasiones te van a presentar síntomas y cuando lo haga suelen ser dolores de abdomen o de espalda. Como ya les mencioné, la edad promedio es que lleguen pacientes de 50 años con un dolor de abdomen y espalda que se le puede hasta irradiar a la ingle, glúteos y piernas. Este dolor es intenso, repentino, es persistente y es constante. Estos tipos de aneurismas se suelen detectar durante la exploración de rutina como masa palpable, pulsatina o dolorosa, que constituye, a la hora de distinguirlo con otra patología, se le hace un hallazgo radiológico y de ecografía. Como ya les mencioné, los estudios complementarios para detectar y identificar completamente que es un aneurisma tenemos la radiografía abdominal, ecografía abdominal, tomografía, resonancia magnética y la ortografía. El pronóstico de los pacientes con aneurisma, si no son tratados, tiende a volverse progresivamente más grande. Aunque el ritmo de crecimiento no lo sabemos como tal, pero se calcula que por año aproximadamente crezcan unos 0,4 centímetros. El riesgo que tiene esto es que si ocurre una ruptura es mortal para el paciente, ya que podemos ocasionar hemorragias masivas internas. El tratamiento, como les dije, es prevenir la ruptura del aneurisma. Estos pacientes todo el tratamiento va a depender del tamaño del aneurisma y a donde lo tenga. Es recomendable que el paciente también evite el consumo de cigarrillo y debemos tratar si el paciente sufre de hipertensión o de hipercolesterolemia. Recordemos que esto está relacionado con la aterosclerosis. La cirugía por lo general se recomienda cuando el aneurisma mide de 1,9 a 2,2 pulgadas, más si está en crecimiento rápido. Estas cirugías tienden a ser de abdomen abierto y se supone que lo que vamos a hacer es una extirpación de esta sección dañada de la aorta y la vamos a reemplazar por un conducto sintético. También vamos a tener una reparación endovascular que es menos invasiva y se usa con mayor frecuencia. Aneurisma de la aorta torácica. Es una dilatación arterial localizada que es producida por una debilidad de la pared congénita o adquirida. Esta dilatación debe ser mayor del 50% de diámetro normal del vaso. El diámetro aórtico varía dependiendo del sexo, de la edad, de la talla del paciente y esto nos ha permitido establecer los rangos de normalidad. Ahora bien, epidemiológicamente el aneurisma de la aorta torácica es aproximadamente de 6 a 10 casos por cada 100.000 habitantes y esto ha aumentado dada la mejora de los tamizajes y de los avances imagenológicos. Como ya les comenté antes, es una patología que se presenta más en hombres que en mujeres y
Y de todos los tipos de aneurisma pero torácico van a estar más los de la aorta ascendente en un 50%, seguido por la aorta descendente en un 40% y por último en el arco aórtico un 10%. Alrededor del 25% de los pacientes va a presentar grandes aneurismas en la parte torácica y son portadores además de aneurismas abdominales. Eso quiere decir que no solamente vamos a encontrar en este tipo de pacientes aneurismas torácicos, sino que también vamos a encontrar aneurismas abdominales. Ahora bien, los factores de riesgo mayormente son los mismos que les mencioné en los abdominales, pero se los voy a mencionar de nuevo. El humo de cigarrillo, las personas que fuman, ser mayores de 50 años, tener antecedentes familiares con aneurisma, hipertensión arterial, sedentarismo o realizar poca actividad física, el colesterol alto, lo mismo que hipercolesterolemia, sobrepeso, el riesgo también va a aumentar si el paciente padece síndrome de Marfan o sífilis. Bueno, en continuación vamos a seguir con la patogenia de los aneurismas de la aorta torácica. Como les mencioné anteriormente, estos pueden ser ascendentes, descendentes o estar ubicados en el callado. Histológicamente y epidemiológicamente les dije que el más común eran los aneurismas aórticos ascendentes y en ellos histológicamente lo que vamos a observar es una pérdida de las células musculares lisas y una degeneración de las fibras elásticas. Esto ya sabemos que me va a generar una debilidad en la pared arterial y cómo va a terminar esto formándome un aneurisma. Tenemos que tener en cuenta que si bien la necrosis quística es un proceso que se encadena al paso de los años, no es algo que nazca, un aneurisma no se crea de la noche a la mañana, es algo que viene por años. Hay patologías que me lo van a acelerar, como les mencioné en los factores de riesgo, la hipertensión arterial es uno de esos. También el síndrome de Marfan y la sífilis y otras patologías. ¿Qué pasa con el síndrome de Marfan y por qué lo menciono? Voy a hacer una pausa aquí. El síndrome de Marfan se caracteriza por una mutación de uno de los genes que codifica la fibrilina 1. Esta proteína es estructural y componente esencial de las microfibrillas de elastina. Sabiendo esto, hay que colocar el ojo a esto, ya que esto me va a provocar una disminución tanto en la cantidad como en su organización. Nosotros sabemos que cuando hay una mala organización, las capas de nuestros vasos se van a debilitar y la formación de aneurisma es mucho más rápido. Algunas complicaciones que puede tener el aneurisma de la aorta torácica, igual que en la aneurisma abdominal, puede ser insuficiencia aórtica, rupturas del aparato valvular aórtico y muerte por ruptura del aneurisma desencadenante. Tenemos que tener en cuenta que el torácico, por la ubicación, a su ruptura es mucho más peligrosa que el abdominal. Manifestaciones clínicas de la aorta torácica. En 96% de los casos, el síntoma inicial y el más común va a ser el dolor. Es un dolor severo de aparición repentina, casi insoportable. Vamos a ver que el paciente se va a retorcer y a tirar el suelo para intentar calmar este dolor. El dolor se suele describir como desgarro, rasgadura fuerte, o en unos casos lo describen como una puñalada en el pecho, o un hallazgo o un hachazo en la espalda. Debido a esto vamos a tener los cambios anatomopatológicamente que vamos a observar. Eso ya les mencioné cómo vamos a encontrar el paciente y los dolores que van a presentar. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a ver histológicamente, tanto macro como microscópicamente. Recordemos que los aneurismas se clasificaban como fusiforme o sacular. Bueno, los aneurismas torácicos se van a hablar de que son aneurismas verdaderos, igual como los abdominales, y que van a afectar las tres paredes, la íntima, la media y la adventicia. Microscópicamente, los aneurismas fusiformes son una dilatación progresiva de toda la circulación del vaso. Generalmente afecta la porción ascendente y transversa del callado aórtico, mientras que en la sacular hay una dilatación más localizada y es semejante a una evaginación. También tenemos los aneurismas falsos o pseudoaneurismas explicados por mi compañera anteriormente. Estos se van a formar cuando existe una sensación parcial de la pared de una arteria. La sangre que se escapa del vaso genera un hematoma, lo cual posteriormente se organiza creando un pseudocápsula fibrosa. Estas macroscópicamente se califican de acuerdo a su tamaño, forma
y lo vamos a poder observar en una radiografía estándar, tanto lateral como posterior anterior. Se va a observar un bulbo con dilatación aneurismática, mayormente un diámetro aproximado de 8,5. Bueno, ya para ir finalizando, vamos a hablar sobre el diagnóstico de este tipo de aneurisma. Debemos conocer primero la clínica y sus manifestaciones, lo que les hablé de dolor, que el dolor se va a describir en aneurismas aórticos torácicos como apuñalada o hachazo, para luego poder tener un diagnóstico certero. También se van a mandar a realizar estudios complementarios, como son las radiografías, que en las disecciones que afectan la aorta ascendente, la radiografía de tórax lo va a mostrar como un ensanchamiento de mediastino superior. También puede haber un derrame pleural, generalmente se tiende a ser izquierdo, y otro tipo de examen complementario que podemos realizar es una electrocardiografía. Esto va a ayudar a diferenciar de que no es un infarto de miocardio que se está presentando, sino una disección aórtica. La ortografía es la menos usada, es la menos frecuente, igual que se las mencioné en el examen de los aneurismas aortas abdominales, y la ecocardiografía sí se puede aplicar de manera rápida y sencilla y tiene una eficacia de un 60 a 85%. Nos proporciona información valiosa e importante y nos va a decir la gravedad de la insuficiencia aórtica que se está presentando o si es un derrame pericárdico. La tomografía computarizada también es de suma importancia, igual que la resonancia magnética. Ellos tienen una eficacia superior a un 90%. Bueno, ahora sí, estamos finalizando con lo que son los aneurismas torácicos. Tratamiento, estos tipos de aneurismas. Ya sabemos cómo se manifiesta, ya sabemos qué vamos a encontrar macro y microscópicamente y qué tipo de exámenes complementarios podemos mandar para verificar nuestro diagnóstico. En tratamiento, en caso de que la persona llegue hipotensa, se interna en una unidad de cuidados intensivos. Si no es así, entonces se basará en un tratamiento de reducción de la contractilidad cardíaca y de la presión arterial. El tratamiento es preferiblemente correctivo quirúrgico. Y el tratamiento para largo plazo consiste en un control de la hipertensión y de la contractilidad cardíaca, usando lo que son bloqueadores beta en conjunto con antihipertensivos. Continuando con el tema, disección aórtica es una consecuencia de un desgarro de la pared de la aorta. Esto permite que la sangre fluya entre sus capas y que fuerce a separarse. La disección aórtica trata de una emergencia médica que puede conducir rápidamente a la muerte del paciente, incluso si este paciente tiene un tratamiento óptimo. La clasificación a nivel de la disección aórtica, para describir este proceso hay diferentes sistemas de clasificación. Los sistemas de uso común se basan en la anatomía de la disección y durante la aparición de los síntomas antes presentados. Tenemos las clasificaciones que se basan de tipo 1, 2 y 3. En la de tipo 1 se origina en la aorta ascendente y se extiende. También es descendente más allá del origen de los troncos supraórticos. Tenemos el tipo 2 que se origina en la aorta ascendente y se limita solamente a este sitio. Y tenemos el tipo 3 que se origina en la aorta descendente, pero rara vez se extiende. El de tipo 3 suele subdividirse al de tipo 3A cuando la disección se progresa más allá del diafragma, y en una subseparación en el tipo 3B cuando sobrepasa y puede llegar a las arterias ilíacas. En la clasificación de Stanford vamos a explicarla de una manera sencilla, clara y concreta. Tenemos tipo A y tipo B. El tipo A, que es de tipo 1 y 2, en la primera clasificación existe un compromiso de la aorta ascendente, y del tipo B, que vamos a referirnos al del tipo 3 de la clasificación anterior, es un compromiso aórtico, es de manera distal al origen de la arteria subclavia izquierda. Esto no involucra la aorta ascendente. Esta clasificación se utiliza mucho mejor en las opciones terapéuticas. La etiología de la disección aórtica. Cuando hablamos de la etiología tenemos que tomar en cuenta lo que es la hipertensión. Es el primer factor etiológico asociado a este trastorno, particularmente con respecto al tejido conjuntivo. Del 72 al 80% de las personas con disección aórtica tienen antecedentes de hipertensión. La asociación con la vasculitis en algunas ocasiones es rara. Esta puede causar traumatismo torácico.
La mayoría de las incidencias de disección aórtica se observan en personas mayores a 50, 60 años de edad. La incidencia 2 veces mayor en los hombres que en las mujeres y en la mitad de las disecciones aórticas que aparecen antes de los 40 años se producen en el embarazo. Tenemos también el síndrome de Marfan como un factor etiológico que sufren disección aórtica. Y tenemos el síndrome de Turner, que también tiene un riesgo a la disección aórtica debido a la dilatación de la raíz de la arteria. Signos y síntomas de la disección aórtica. Cerca del 96% de las personas con disección aórtica presentan un dolor repentino. El paciente lo describe como un dolor de apuñalamiento. Este dolor puede ser confundido con el infarto al miocardio o ataque al corazón. Otros síntomas comunes pueden ser la fijación de la disección aórtica, que incluye la insuficiencia cardíaca congestiva. El paciente puede presentar síncope, un accidente cerebrovascular, neuropatías periféricas, paraplegia, paro cardíaco. Este paciente puede describir como un desmayo con anterioridad. Esto puede tener consecuencias a nivel del sistema nervioso central, cambios en la presión arterial. Tenemos que la disección aórtica tiene un historial de hipertensión. La presión arterial es muy variable con una disección aórtica aguda. Tiene un mayor riesgo para individuos con disección aórtica abdominal. Presenta también hipotensión. Este es un indicador pronóstico de gravedad. El infarto al miocardio, el derrame pleural. Y pasamos directamente a lo que es el diagnóstico importante para la calidad de vida del paciente. Continuando con el tema de la disección aórtica, ahora vamos a mencionar las posibles complicaciones que pudieran llegar a presentarse en dicha disección, iniciando con la rotura del aparato valvular aórtico, que puede ser producida por la disección retrógrada en la raíz del callado aórtico. Por lo tanto, algunas de las manifestaciones clínicas más comunes incluirían el taponamiento miocárdico, insuficiencia aórtica e infarto de miocardio, o bien extensión de la disección en las grandes arterias del cuello o en las arterias coronarias, renales, mesentéricas o ilíacas. Esto pudiera llegar a producir una obstrucción vascular crítica. Una segunda complicación sería la insuficiencia aórtica. Esta es una complicación importante y frecuente de la disección proximal. Resulta de un desgarro circunferencial que ensancha la raíz aórtica o de una rotura del anillo por un hematoma disecante que desgarra una o varias hojuelas, o bien no las desgarra sino que las desplaza por debajo de la línea de cierre. Entre los signos de insuficiencia aórtica tenemos que figuran los pulsos saltones, aumento de la presión diferencial, un soplo diastólico que con frecuencia se puede irradiar al borde external derecho y signos de insuficiencia cardíaca congestiva. Una última complicación de las más frecuentes sería la muerte. La causa más frecuente de muerte es la rotura de un aneurisma disecante hacia una de las tres cavidades del cuerpo, bien sea pericárdica, peritoneal o pleural. En cuanto al diagnóstico, tenemos la radiografía. En las disecciones que afectan a la aorta ascendente, la radiografía de tórax suele mostrar un ensanchamiento del mediastino superior. También puede haber un derrame pleural que por lo general es serosanguinolento. Tenemos también el electrocardiograma. Un electro que no nos muestre datos de isquemia nos puede llegar a ayudar para diferenciar una disección aórtica de un infarto de miocardio. Rara vez la disección afecta al orificio coronario derecho o izquierdo y causa un infarto agudo de miocardio. En algunas ocasiones en el electro suele observarse una elevación del segmento ST o Q. Como diagnóstico también tenemos la opción de aortografía, aunque esta suele usarse con menor frecuencia. También tenemos la ecocardiografía. Entre ellas se incluyen la transtorácica y la transesofágica. La transtorácica, que tiene una sensibilidad global de 60 a 85% para disección aórtica y de un 80% supera al 80% para disecciones proximales de la aorta ascendente. Tenemos la ecocardiografía transesofágica. Ella exige una mayor colaboración del enfermo, pero es muy precisa en las disecciones de la aorta torácica ascendente y descendente, con una sensibilidad de 98% y especificidad de 90% aproximadamente.
Además, esta ecocardiografía nos proporciona información importante sobre la presencia y la gravedad de una insuficiencia aórtica o un derrame pericárdico. Por último, tenemos la tomografía y la resonancia. Ambas tienen una sensibilidad y una especificidad superiores al 90%. Son muy útiles para detectar una hemorragia intramural y úlceras penetrantes. La resonancia también puede detectar el flujo sanguíneo, que nos ayuda a caracterizar la disección como anterógrada o retrógrada. En el tratamiento de la disección aórtica debe iniciarse tan pronto como se considere el diagnóstico. El paciente debe ser ingresado en una unidad de cuidados intensivos para el monitoreo hemodinámico. Si no existe hipotensión, el tratamiento lo encaminamos a reducir la contractilidad cardíaca y también la presión arterial, para así lograr disminuir la fuerza de desgarramiento utilizando antihipertensivos y opiáceos. La corrección quirúrgica, hecha como técnica de emergencia o urgencia, también es un tratamiento preferido en el caso de las disecciones agudas de la aorta ascendente y los hematomas intramurales tipo A. En el caso de las disecciones de tipo B complicadas, también suele usarse en la corrección quirúrgica. Y en la disección distal no complicada y estable tipo B se prefiere el tratamiento médico. Culminando con las variantes de la disección aórtica, se conocen como mínimo 2 variantes patológicas y radiológicas que son importantes en esta disección aórtica. Tenemos como primera el hematoma intramural. Este es un síndrome aórtico agudo que es esencialmente una hemorragia contenida dentro de la capa media de la pared aórtica, pero sin un desgarro evidente de comunicación entre la íntima y la media, entre el hematoma y la luz de la aorta. Las causas reales todavía permanecen discutibles. Históricamente se supone que el hematoma intramural es el resultado de una rotura de la vasa vasorum dentro de la pared aórtica. Otros han argumentado que es el resultado de un desgarro en la íntima que permite el flujo de sangre hacia el lumen transitorio en la pared aórtica, que a continuación va a sufrir trombosis para formar el hematoma en lugar de una falsa luz, un hematoma en lugar de una falsa luz. El hematoma puede ser localizado o discreto, pero más a menudo la hemorragia se extiende por una distancia variable mediante la disección a lo largo de la túnica media. Como segunda variante tenemos la úlcera aterosclerótica penetrante. Ella es la ulceración de una lesión aterosclerótica de la aorta que penetra en la lámina elástica interna y permite la formación de hematomas dentro de la túnica media. Afecta con más frecuencia a la aorta descendente y a la aorta abdominal. El hematoma que resulta de una úlcera penetrante generalmente va a permanecer localizado o se extiende varios centímetros de longitud, pero normalmente no se desarrolla un falso lumen. Estas úlceras ateroscleróticas penetran a través de la túnica media en una cuarta parte de los casos y provocan pseudoaneurismas aórticos. En muy raras ocasiones puede progresar a una amplia disección aórtica clásica. Con el tiempo, con frecuencia conducen a la formación tardía de los aneurismas aórticos. Los pacientes en los que se desarrollan estas úlceras suelen ser de edad avanzada con antecedentes de hipertensión arterial y de tabaquismo. Sus síntomas iniciales pueden incluir el dolor de pecho, el dolor de espalda, similar a la de la disección aórtica. Ahora vamos a hablar sobre la oclusión aórtica o enfermedad aterosclerótica oclusiva crónica. Tenemos que esta enfermedad suele afectar la aorta abdominal distal por debajo de las arterias renales y que a menudo la enfermedad se extiende a las arterias ilíacas. Tenemos que si el flujo colateral es suficiente puede haber obstrucción completa de la aorta abdominal sin que aparezcan síntomas de isquemia. De los signos físicos podemos encontrar ausencia de pulsos femorales, soplos audibles en el abdomen, atrofia de la piel y pérdida del vello. También encontramos frialdad en los miembros inferiores o extremidades inferiores. Por su parte, en el diagnóstico tenemos que suele establecerse por la exploración física mediante pruebas incruentas
Entre ellas tenemos la medición de la presión en las piernas, análisis de la velocidad con Doppler y registro del volumen del pulso. Y por último, en el tratamiento tenemos que es endovascular u operatorio, fundado en el uso de lo que se conoce como el catéter. Seguimos hablando sobre la oclusión aórtica, pero la oclusiva aguda. Tenemos que es una patología poco frecuente, pero potencialmente catastrófica, con una tasa de mortalidad temprana del 31 al 52%. Entre sus etiologías tenemos que es causada por oclusión embólica de la aorta infrarrenal en la bifurcación conocida como una embolia, silla de Montal o trombosis aguda de la aorta abdominal. De las manifestaciones clínicas tenemos debilidad bilateral de las extremidades inferiores, hipertensión grave de afectación de la arteria renal, dolor abdominal de la isquemia mesentérica. También encontramos parestesia, palidez, pulso ausente o poiquilotermia. Entre las complicaciones de dicha enfermedad tenemos mionecrosis con hipotensión secundaria, hiperpotasemia, mioglobinuria y necrosis tubular aguda. Tenemos que si la perfusión no se le establece en cuestión de horas, la muerte generalmente sobreviene. En el diagnóstico de dicha enfermedad tenemos el examen físico. ¿Qué vamos a encontrar en el examen físico? Vamos a encontrar extremidades pálidas, frías y cianóticas, pulsos y llenado capilar ausente, signos de neuropatía isquémica, debilidad simétrica, la pérdida de todas las modalidades de la sensación y disminución de los reflejos tendinosos profundos o ausentes. Siguiendo con el diagnóstico tenemos la aortografía. La aortografía es deseable en la presencia concomitante del dolor abdominal, de la hipertensión o anuria para evaluar la posibilidad de afectación de la arteria renal y de la mesentérica. Y por último, y no menos importante, tenemos el tratamiento. Que en el tratamiento está indicada la trombectomía o revascularización de urgencia. La aortitis puede originar dilatación aneurismática y regurgitatoria de la aorta, oclusión de la aorta y sus principales vasos o síndrome aórtico agudo. La aortitis puede ser causada por inflamación, vasculitis de los grandes vasos como arteritis de Yakasú, que es una vasculitis granulomatosa de las arterias de tamaño mediano y las más grandes. Está caracterizada principalmente por alteraciones oculares y una marcada debilidad de los pulsos en las extremidades inferiores. En su etopatogenia se produce con más frecuencia en mujeres menores de 40 años. La causa y la patogénesis se desconoce, aunque se sospecha un mecanismo inmunitario. La arteritis de Yakasú afecta clásicamente el callado de la aorta. Los cambios macroscópicos incluyen una hiperplasia de la íntima y un engrosamiento irregular de la pared del vaso. Histológicamente, los cambios van desde infiltrados mononucleares de la adventicia con manguitos perivasculares de los vasos vasorum a una intensa inflamación mononuclear en la capa media. Manifestaciones clínicas: en su estadio agudo puede haber fiebre, malestar general, pérdida de peso y otros síntomas generales. Los estadios crónicos se manifiestan por síntomas relacionados con la obstrucción de las arterias importantes, como claudicación de una extremidad inferior, isquemia cerebral y síncope. Arteritis de células gigantes. La arteritis de células gigantes de la temporal es la más común de la vasculitis. Es una inflamación crónica, típicamente granulomatosa, de las arterias de tamaño grande y pequeño. Afecta principalmente las arterias de la cabeza y principalmente las arterias temporales. La causa de las arterias de células gigantes sigue siendo desconocida, aunque las evidencias apoyan que una respuesta inmunitaria mediada por las células frente a los antígenos desconocidos, probablemente a la pared del vaso. En su morfología, los segmentos de las arterias afectadas en la arteritis de células gigantes desarrollan un engrosamiento nodular de la íntima con una reducción de la luz y en ocasiones trombosis. Aortitis infecciosa es una entidad rara, típicamente localizada sobre la pared arterial aterosclerótica. Suelen ser muy peligrosas ya que pueden degenerar a úlceras aórticas, aneurismas micóticos, roturas o bacteremias de repetición con posibles embolismos sépticos. Para su epidemiología, de modo típico, los aneurismas micóticos afectan más que todo a ancianos
es decir, que atacan mayormente a varones con una frecuencia 3 veces mayor que a mujeres. Para su etiología tenemos los Staphylococcus aureus y las especies de Salmonella, que son consistentemente los organismos identificados con más frecuencia. Para hablar sobre las salmonellas, son las que infectan comúnmente las arterias ateroscleróticas, pero también pueden adherirse a una pared de la aorta normal y penetrar directamente en una íntima intacta. Otros organismos que podemos identificar en las etiologías son los gram positivos, especialmente como los neumococos y organismos gram negativos que también pueden provocar aneurismas aórticas infectados, como las pseudomonas. También en las infecciones fúngicas se producen con menos frecuencia. Para su etiología, en fin, las infecciones aórticas con organismos inusuales ahora se producen con mayor frecuencia en la población inmunocomprometida. En algunos casos, las infecciones de la aorta se producen en pacientes con alteraciones de la inmunidad como consecuencia de las enfermedades crónicas, la terapia inmunosupresora o deficiencia inmune, mientras que en otros casos las infecciones se introducen desde sitios distantes o quirúrgicos a través de procedimientos de caracterizaciones intraaórticas. Patogenia. Las infecciones aórticas pueden surgir por varios mecanismos. Una de ellas es la embolia séptica de la endocarditis bacteriana, que es la causa más común, pero se ha hecho poco común en la era del tratamiento antibiótico que es eficaz de la septicemia. Las diseminaciones contiguas de la infección de sitios adyacentes que también pueden ocurrir con poca frecuencia. La causa más común de un aneurisma infectado es la deposición directa de las bacterias que circulan en un enfermo en una íntima aórtica aterosclerótica o traumatizada, después de lo cual los organismos penetran en la pared de la aorta a través de brechas en la integridad de la íntima para causar ateritis microbiana. Las proteasas bacterianas degradan el colágeno y la destrucción de la pared aórtica hace que se forme un aneurisma sasiforme conocido como micótico. Para sus manifestaciones clínicas, el cuadro inicial puede ser de fiebre, sepsis, dolor retroesternal, dolor abdominal. Si está en etapas previas, pudo haber alguna enfermedad diarreica. Los síntomas pueden surgir de las expansiones localizadas de un aneurisma infectado, que es palpable en hasta el 50% de los pacientes y casi siempre es tierna. Aortitis reumática. Son las causas más comunes de las aortitis. Para su causa son las artritis reumatoides, las espondilitis anquilosantes, el síndrome de Reiter y las enfermedades inflamatorias intestinales que pueden asociarse a aortitis. ¿Qué sucede? Suelen afectar a las porciones ascendentes de la aorta y pueden extenderse a los senos de Valsalva o valvas mitral y miocardio adyacente. Para las manifestaciones clínicas consisten en aneurisma, insuficiencias aórticas y afecciones del sistema cardíaco de conducción.